¿Alguna vez imaginaste que una de las mayores preocupaciones del gobierno de Estados Unidos en este momento no fueran el petróleo, la inteligencia artificial o los semiconductores, sino los fertilizantes? Puede parecer extraño a primera vista. Cuando escuchamos hablar de una emergencia nacional, normalmente pensamos en guerras, atentados o crisis financieras. Pero esta vez la historia es diferente y quizá sea incluso más preocupante. Porque cuando los fertilizantes pasan a formar parte de las prioridades estratégicas de un país, el mensaje es muy claro. Existe una preocupación real por la seguridad alimentaria. Y cuando la producción de alimentos entra en riesgo, toda la economía puede sentir las consecuencias. Así que quédate hasta el final, porque esta decisión puede revelar mucho sobre lo que está ocurriendo detrás del tablero geopolítico mundial. Y además, veremos por qué este tema conecta directamente con varias de las advertencias que hemos analizado aquí en el canal, especialmente las del economista Steve Keen sobre la creciente fragilidad de las cadenas globales de suministro. Antes de entender la decisión tomada por el gobierno estadounidense, necesitamos retroceder unos pasos. En los últimos años ha surgido una tendencia muy interesante. Durante décadas, muchos productos eran considerados simplemente commodities, es decir, bienes que se compraban y vendían libremente en el mercado internacional. El petróleo era petróleo, el gas era gas, y los fertilizantes eran únicamente un insumo para la agricultura. Pero después de la pandemia, de la guerra entre Rusia y Ucrania, de las tensiones en Oriente Medio y de la creciente rivalidad entre las grandes potencias, esa visión comenzó a cambiar. Hoy la energía es una cuestión de seguridad nacional. Los semiconductores también, las tierras raras también, y cada vez más, los fertilizantes están entrando exactamente en esa misma categoría. ¿Pero por qué? Porque prácticamente toda la producción moderna de alimentos depende de ellos. Cuando hablamos de maíz, trigo, arroz, soja, frutas o verduras, todos estos cultivos necesitan nutrientes específicos para mantener altos niveles de productividad. Uno de los más importantes es el fósforo, que se obtiene principalmente a partir del fosfato. Sin ese nutriente, el rendimiento de las cosechas disminuye, y cuando la productividad cae, la oferta de alimentos también se reduce. Cuando la oferta disminuye, los precios suben. Y cuando los alimentos se encarecen, comienza una cadena de efectos económicos y sociales que termina afectando a prácticamente toda la población. Es precisamente aquí donde aparece la noticia que llamó la atención de analistas de todo el mundo. El 29 de junio de 2026, Donald Trump firmó una proclamación presidencial declarando una emergencia nacional relacionada con el suministro de fertilizantes. La medida suspende, durante un periodo de hasta 8 meses, los aranceles antidumping y los derechos compensatorios aplicados a las importaciones de fosfato procedentes de Marruecos. Y conviene detenerse un momento en este punto. No estamos hablando de un simple acuerdo comercial. Estamos hablando de la utilización de mecanismos que normalmente solo se reservan para asuntos considerados estratégicos para la seguridad nacional. Entonces, ¿por qué hacerlo precisamente ahora? La respuesta combina varios factores que han coincidido al mismo tiempo. El primero es la creciente inestabilidad geopolítica. Como hemos analizado en otros videos, las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos han provocado importantes alteraciones en las rutas marítimas del Golfo Pérsico. El estrecho de Hormuz sigue siendo uno de los corredores comerciales más importantes del planeta. Cualquier amenaza sobre esa ruta aumenta los costes del transporte marítimo, genera retrasos y crea una enorme incertidumbre para importadores de todo el mundo. Pero ese no es el único problema. Al mismo tiempo, algunos de los principales exportadores de fertilizantes, entre ellos Rusia, han aplicado restricciones o controles sobre parte de sus exportaciones en distintos momentos de los últimos años, ya sea por motivos económicos o geopolíticos. Eso ha reducido aún más la previsibilidad del mercado internacional. Y como si todo eso no fuera suficiente, el transporte marítimo continúa siendo especialmente sensible a las tensiones internacionales. Los fletes son más caros, las primas de los seguros aumentan, muchas rutas comerciales deben modificarse y todo el proceso se vuelve más lento y costoso. Cuando eso ocurre con los fertilizantes, el primero en sufrir las consecuencias es el agricultor, después la industria alimentaria y finalmente el consumidor cuando llega al supermercado. Quizá ahora te estés preguntando, ¿por qué precisamente Marruecos? La respuesta es extremadamente interesante. Marruecos posee algunas de las mayores reservas de fosfato del mundo. Estamos hablando de un recurso estratégico que muy pocos países controlan a gran escala. En un contexto de creciente incertidumbre internacional, el país se ha convertido en uno de los proveedores más confiables para abastecer parte de la demanda estadounidense. Por eso Washington decidió suspender temporalmente estos aranceles.
El objetivo es reducir costes y facilitar la entrada de este insumo esencial antes del próximo ciclo agrícola. Pero hay una pregunta que muchas personas se hacen. Si este recurso es tan importante, ¿por qué Estados Unidos no produce todo el fosfato que necesita? La respuesta tiene que ver con un aspecto que muchas veces pasa desapercibido. Construir independencia industrial lleva tiempo. Abrir nuevas minas requiere permisos ambientales, grandes inversiones, infraestructura, plantas de procesamiento químico y años de desarrollo. Incluso una potencia económica como Estados Unidos no puede resolver este tipo de limitaciones en cuestión de meses. Eso significa que, al menos en el corto plazo, seguir importando continúa siendo prácticamente inevitable. Existe además otro detalle que ayuda a entender la urgencia de esta decisión. Más de la mitad de los fertilizantes utilizados por los agricultores estadounidenses se adquieren entre el otoño y el comienzo de la primavera. Eso significa que cualquier interrupción en el suministro durante este periodo puede comprometer directamente la próxima cosecha. No estamos hablando únicamente del precio del fertilizante. Estamos hablando de la cantidad de alimentos que podrá producirse en los próximos meses. Y precisamente por eso, muchos analistas interpretaron esta decisión como una medida preventiva. La suspensión temporal de los aranceles funciona como un puente para evitar un problema mayor mientras la situación internacional sigue siendo incierta. Según estimaciones del propio sector, esta flexibilización podría reducir alrededor de un 22% el coste de los fertilizantes importados desde Marruecos. Si esa previsión se cumple, los agricultores dispondrán de un importante alivio en sus costes de producción. Eso podría ayudar a mantener la productividad de las cosechas y reducir parte de la presión inflacionaria sobre los alimentos durante los próximos meses. Pero aquí aparece un detalle muy importante. Esta medida no resuelve el problema de fondo, simplemente compra tiempo. Y es precisamente aquí donde esta historia conecta con una discusión mucho más amplia. En varias ocasiones hemos analizado las advertencias del economista Steve King sobre la creciente fragilidad de las cadenas globales de suministro. Durante décadas, el objetivo principal fue maximizar la eficiencia, producir donde fuera más barato, depender de largas cadenas internacionales. Ese modelo funcionó muy bien, hasta que comenzaron a producirse varias crisis al mismo tiempo. La pandemia, las guerras, las sanciones económicas, los conflictos comerciales y los problemas logísticos demostraron que eficiencia y resiliencia no siempre significan lo mismo. Hoy cada vez más gobiernos parecen haber llegado a la misma conclusión. La seguridad nacional ya no consiste únicamente en disponer de tanques, aviones o misiles. También significa garantizar el acceso a la energía, a los alimentos, a los minerales estratégicos, a los medicamentos, a los semiconductores y cada vez más, a los fertilizantes. En la práctica, estamos asistiendo a una profunda redefinición del concepto de poder económico. Existe además otro aspecto del que se habla muy poco. Cuando un gobierno declara una emergencia nacional para facilitar las importaciones de fertilizantes, también está enviando un mensaje muy claro a los mercados. Las empresas comienzan a entender que determinados productos han dejado de ser simples mercancías. Pasan a formar parte de la estrategia nacional de largo plazo. Y ese cambio de percepción puede acelerar inversiones en minería, procesamiento químico y nuevas tecnologías agrícolas. Pero, una vez más, todo eso requiere tiempo. Ahora bien, veamos los dos lados de esta historia. Desde la perspectiva del gobierno estadounidense y de los agricultores, la medida parece tener bastante sentido. Reduce rápidamente los costes, protege la próxima campaña agrícola, ayuda a contener el precio de los alimentos y disminuye los riesgos tanto para productores como para consumidores. Sin embargo, también existen voces críticas. Algunos analistas sostienen que suspender temporalmente los aranceles no resuelve la dependencia estructural de las importaciones. De hecho, podría incluso prolongarla durante algunos meses más, retrasando inversiones que serían necesarias para fortalecer la producción nacional. Otros cuestionan un aspecto diferente. ¿Hasta qué punto el uso cada vez más frecuente del mecanismo de emergencia nacional para asuntos económicos termina ampliando demasiado las competencias del Poder Ejecutivo? Como puedes ver, existen argumentos sólidos en ambos sentidos, y precisamente por eso, este tipo de decisiones merece un análisis sereno, centrado en los incentivos económicos y en las consecuencias de largo plazo, más que en posiciones ideológicas. Pero las posibles implicaciones van mucho más allá del sector agrícola. Si esta estrategia funciona, los precios de los alimentos podrían mantenerse relativamente estables durante los próximos meses. Eso ayudaría a reducir parte de las presiones inflacionarias, que hoy preocupan a gobiernos y bancos centrales de todo el mundo. Desde el punto de vista geopolítico, la importancia estratégica de Marruecos también aumenta. Los países que controlan recursos esenciales suelen ganar mayor peso en las negociaciones internacionales,
Y eso puede traducirse en una influencia política y económica cada vez más relevante. En el plano social, evitar fuertes aumentos en el precio de los alimentos también reduce el riesgo de tensiones internas, especialmente en un contexto de desaceleración económica. Pero ahora quiero plantearte una pregunta. ¿Y si este problema no fuera únicamente de Estados Unidos? ¿Y si estuviéramos presenciando apenas el primer capítulo de una competencia mucho mayor por el control de los recursos esenciales para la economía mundial? Porque cuando la energía, los alimentos, los minerales estratégicos y los fertilizantes comienzan a tratarse como activos de seguridad nacional, la lógica de la globalización también empieza a cambiar. Y aquí entramos claramente en el terreno de las hipótesis. No existe ninguna confirmación de que el mundo vaya a enfrentarse a una nueva crisis global de fertilizantes, pero sí existen escenarios que merecen ser observados con mucha atención. Si las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos vuelven a intensificarse, podrían producirse nuevas interrupciones en las rutas comerciales. Si algunos de los grandes exportadores amplían sus restricciones comerciales, el mercado internacional podría volver a experimentar una fuerte presión sobre los precios. Y si todo eso coincidiera con fenómenos climáticos extremos en importantes regiones agrícolas, el impacto podría ser todavía mayor. Sin embargo, también existe un escenario mucho más favorable. Si las rutas marítimas recuperan la estabilidad, el comercio internacional vuelve a fluir con normalidad y avanzan las inversiones en nuevas capacidades de producción, esta declaración de emergencia podría terminar siendo recordada simplemente como una medida preventiva que evitó un problema mayor. Es decir, todavía existen varios caminos posibles. Lo que sí parece cada vez más evidente es que la seguridad alimentaria ha dejado de ser únicamente una cuestión agrícola. Hoy forma parte de la competencia estratégica entre las grandes potencias, y quizá ese sea el principal mensaje de toda esta historia. El próximo gran desafío para la economía mundial podría no surgir del petróleo, podría no comenzar con una crisis bancaria, podría originarse en algo mucho más silencioso, la capacidad de producir suficientes alimentos para mantener la estabilidad económica global. Y precisamente por eso seguiremos muy atentos a este tema aquí, en Ajedrez del Capital, porque comprender estas transformaciones antes de que se conviertan en grandes titulares puede marcar la diferencia para entender hacia dónde se dirige la economía mundial. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que esta declaración de emergencia representa únicamente una medida preventiva? ¿O consideras que revela una preocupación mucho más profunda por la seguridad alimentaria mundial? Déjamelo en los comentarios. Siempre leo una gran parte de ellos y resulta muy interesante conocer diferentes puntos de vista. Si te ha gustado este análisis, no olvides dejar tu me gusta, compartir este video con quienes siguen la geopolítica y la economía internacional y suscribirte al canal para no perderte los próximos análisis. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.